Entonces, Mami, papi. dímelo, ¿cómo tú estás? Bien, entonces, vamos a ver aquí. Papi. Historia 1. No puede ser. Mami. Esto es porque es una arma. ¿Eres patética? Sí, claro. A mí tampoco me importan las notas. Todo el mundo sabe que las chicas malas están en malas de broma. Vaya, no importa. Perdóname. Perdón por molestar. ¿Corto? ¿De tu banda? ¿Esa promesa es verdad? Bien, eso es ¿con batería? No lo creo. Chao. Entonces supongo guitarra. Guitarra, bien, todas. ¿Sabes tocar la guitarra? ¿Quién es de música? Mamá, ¿y qué? Sí, ¿puedo tocar? Por lo único que no. Estás curando. ¿Dónde están todos? Por favor, vayan enviando al grupo las presentaciones para ir avanzando, por favor. Ya sabes, boxear. Ya sabes lo que hacemos que hacer. Hola, disculpa. ¿Qué? Hola, ¿puedo boxear contigo? Bien, tengo unos cuadros aquí. Mire, sí, está bien. Ronda. Oh, espera un minuto. Ajá. Intimídalo en mi lugar. Bueno, ¿Por qué? Adiós. un besito. Un besito. Yo pegué. Sí. No. Mira, Joana, dile si voy a tocar de verdad dorado. No, ya no traigo no te ve. Y tú sabes cuál es el problema de ellos. A menos que tú quieras ir allá ahora. Anay. ¿Tú eres que sabes? Pero yo lo que no tengo ahora mismo aquí es esto. Ah, bueno. No, tú le puedes decir se lo da mañana. Ve allá donde llegue y coge que sea 5 libras. ¿Vete? Entonces, Maestro Ámbar que la permite entrar. ok.
Ella me explicó esto. Buenas chicos, ¿cómo están? Maestro, ¿cómo está maestro? Saludos, ¿cómo está, Ámbar? Maestro, Ay, Dios. Ahora sí. Sí, Yo veo que están subiendo como la diapositiva al grupo general para yo subir la mi Diana Lidia. sí, yo le dije que me la vayan enviando para descargarla, para ir trabajándola. Ok, entonces, Baja eso o te continúa. Ámbar, tengo aquí, Ámbar. Entonces, tengo por aquí. Entonces, son configuración.
Ok, por favor, vamos ahora. Bien. Ya me han enviado entonces, tengo por aquí, vamos a ver si ya enviaron. Auditoría. Ok, vamos a ver, vamos a verlo en orden entonces. El orden que se asignó fue de la siguiente manera. Tenemos primero a Ámbar y Ana. Ámbar y Ana. Maestro, Sí. yo tengo problemas de salud por una alergia que tengo, pero voy a hacer lo posible de hacer reposición. Y soy Erika. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, tú me escribiste aquí, sí. Déjame ver, que no lo he visto. Ok. Bien, entonces. Bien, por favor, entonces vamos a ver. Dije que está en el orden de Ámbar y Ana. Ámbar y Ana ya enviaron por aquí.
maestro, yo le envié, la que está demorado. Ok. ¿La ve? Sí, sí, la estoy descargando ya. Ok, voy contigo ahora entonces. Bien, con ustedes. Ok, de acuerdo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ambas Rosemary Castillo Sterling y mi compañera Ana Lidia Pérez Pérez. Estaremos hablando sobre algunos conceptos e investigaciones. Puede pasar, maestro. Sobre ustedes van a estar hablando de la importancia relativa, Maestro, evidencia, auditoría financiera, auditoría fiscal, dictamen de auditoría, ¿verdad? Que ustedes tienen. Vamos a ver, por favor, con la importancia relativa. Sí, exactamente. ¿Puede pasar la diapositiva, maestro? Importancia relativa. La importancia relativa o materialidad para la ejecución del trabajo se refiere a las cifras o cifras determinadas por un auditor por debajo del nivel de la importancia relativa establecida para los estados financieros en su conjunto, al objetivo de reducir un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas supere la importancia relativa determinada para los estados financieros en su conjunto. En pocas palabras, la importancia relativa te ayuda para cuando hayan algunos errores dentro de la empresa, el auditor pueda detectarlo a tiempo para así ser corregido. Además, es importante porque los juicios sobre la importancia relativa se realizan teniendo en cuenta las circunstancias que ocurren y se ven afectados por la magnitud o la naturaleza de una incorrección o por una combinación de ambas, y los juicios sobre las cuestiones que son materiales para los usuarios de los estados financieros. Además, se basan en la consideración de las necesidades comunes de la información financiera de los. En este contexto es razonable que el auditor asume que los usuarios tienen un conocimiento razonable de toda actividad económica y empresarial. Además, que comprenden que los estados financieros se preparan, presentan y se auditan teniendo en cuenta los niveles de importancia relativamente. También son conscientes de la incertidumbre inherente a las medidas de cantidades basadas en la utilización de estimaciones y juicios. Toman decisiones económicas razonables basándose en la información contenida en los estados financieros. Puede pasar, maestro. Evidencia. La evidencia, como muchos han escuchado, es tener la prueba de comprobar algo que ya se haya hecho o manifestado en un dicho lugar. La evidencia de la auditoría
información documental utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que se basa su opinión, o sea, dando a conocer y que no haya lo que es una confusión o algún dato que no se haya que no haya concluido. En pocas palabras, la evidencia son importantes porque, como dicen los dichos, hayan palabras. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de lo que se obtiene de estados financieros como otra información complementaria. Dentro de esa... Además, en la evidencia va a depender de la naturaleza y procedencia de la evidencia, así como de la circunstancia concreta. Dentro de las evidencias, maestro, tenemos la evidencia física, la documentación, los registros contables, los cálculos, comparaciones y datos. Exactamente, entonces... Si gusta, puedo definírsela a cada uno, que la tengo definida. No, está bien. ¿Puedo? No, está bien. Lo que quiero es cooperar contigo ahí, es diciéndole que las evidencias son, ¿verdad? Facturas, cheques, los medios de documentaciones que soportan los registros contables, como tú lo has mencionado. ¿De acuerdo? Seguimos. Por favor, continuamos. Exacto, como yo lo iba a decir, pero usted me ayuda un poco. ¿Puede pasar la diapositiva, maestro? Sí, pase la página, maestro. Sí. Auditoría financiera. Una auditoría financiera es un tipo de auditoría que consiste en la evaluación de la gestión económica y contable de una empresa. Posteriormente, ese estudio debe reflejar la imagen fiel de la misma en un informe. Por medio de la auditoría financiera, una empresa o organización es susceptible de evaluación o análisis. Una entidad auditora, ya sea interna o externa, observa fácilmente la documentación económica y contable. La auditoría financiera ayuda a que la empresa siempre esté en un equilibrio, ya sea de cómo está económicamente, pero también se va a detectar si la empresa está produciendo o no está produciendo, o sea, si hay ganancias o si hay pérdidas. Además, el auditor financiero debe constatar que los resultados obtenidos mediante una auditoría contable sean válidos y útiles para la verificación oficial. Si bien es cierto que a menudo esta modalidad se identifica con la auditoría contable, la cual es la continuación del trabajo del anterior como la labor supervisora y verificadora. Como dije anteriormente, en la auditoría financiera nos ayuda a que la empresa, a saber el equilibrio, cómo está la empresa económicamente. Puede seguir, más. Auditoría fiscal. Maestro. Te escucho, dime. Antes de yo hablar de la auditoría fiscal, escúchame que decirle el objetivo de la auditoría financiera. Que en conclusión de la auditoría se deben constatar con una base real en la que se muestre credibilidad respecto a las acciones cometidas por la empresa, el funcionamiento de la misma en su día a día, ejerciendo su actividad económica, si sean válidos o adecuados
con la ley. Ahí está lo que es la revisión, la verificación y el reflejo de las conclusiones de un informe. Ahora voy a continuar con la auditoría fiscal. Maestra, antes de continuar, ¿esta es la página 4 o 5 de la auditoría fiscal? ¿Me escucha, maestra? Sí, auditoría fiscal, ¿la tiene ahí? Maestro, a quien le toque esa parte es a mi compañera Ana Lidia. Escúchenos, ¿Y qué pasa? ella es Ana Lidia, que sí, toca exponer. ¿Y dónde está Ana? Estoy aquí. Si tiene alguna pregunta, usted me la hace ahora. Está bien, no hay problema, Ámbar. Gracias. Vamos, Ana, por favor. Auditoría fiscal. Cuando hablamos de auditoría fiscal nos referimos al control e inspección de la situación tributaria, ya sea de una persona física o jurídica. A través de estos tipos de auditorías se verifica si el contribuyente cumple o no con sus obligaciones tributarias. En una auditoría fiscal se analizan y evalúan lo que son los registros contables, movimientos diarios, documentos con información relativa a las operaciones que se realizan. Siga, maestro. Ok. Dictamen de auditoría. Es un documento en donde se expresa la opinión de un auditor acerca de la razonabilidad de los estados financieros a un determinado periodo. Siga, maestro. Dictamen con salvedad. La opinión del auditor indica que los estados financieros son razonables, sin embargo existen limitaciones en la realización de procedimientos de auditoría, así como la no aplicación de NIF. No obstante, lo antes mencionado no afecta la razonabilidad de los estados financieros. Ejemplo de párrafo de opinión. Es una opinión, los estados financieros son razonables, excepto por detallar salvedades. Exacto. Una pregunta. Ana, ¿qué significa NIF? Diga, maestro. ¿Qué significa NIF? Eso se me olvidó investigarlo, maestro. Díganle, por favor, compañeros y compañeras, díganle. Normas Internacionales de Información Financiera, NIF. Exacto. Gracias. Pase, Okay, maestro. tal y como dice el dictamen con salvedad, el dictamen sin salvedad, ¿verdad? El sin salvedad como tal es cuando el auditor ejerce el trabajo, evalúa e implementa procedimientos, las técnicas de auditoría. Él dictamina y hace un dictamen sin salvedad, es decir, un dictamen limpio. Cuando la auditoría que se lleva a cabo, él encontró evidencia suficiente de la que ya se habló, la evidencia, que es decir, los papeles, los soportes, encontró evidencia suficiente y razonable para él poder ejecutar el trabajo. Entonces, si es así, y los registros también, el área de contabilidad lo hizo apegado a normas y procedimientos, sobre todo a la NIF, pues entonces se emite un dictamen sin salvedad, limpio. Ahora, si por lo contrario, el auditor no pudo encontrar evidencia suficiente para poder realizar el trabajo de auditoría y poder emitir una opinión, entonces por eso se llama un dictamen con salvedad.
Cuando él hace el dictamen, él tiene que explicar y decir entonces, detallando las salvedades, por qué razón no son razonables. Bien. Maestro, siga la otra página. Dictamen sin salvedad. La opinión del auditor indica que los estados financieros son razonables, es decir, son entendibles y se encuentran elaborados conforme a las normas internacionales de informaciones financieras. Fin. Ok. Bien, entonces tenemos por aquí a Ámbar. Ámbar. Vamos ahora con Cintia y Elsa. Tengo a Cintia, me parece que es Cintia y Elsa. Cintia y Elsa enviaron también, Cintia y Elsa. Sí, maestro. Sí, se le envió por el grupo. La que dice Cintia, ¿verdad? Ok. Buenas tardes a todos. En continuación de nuestras compañeras Ana y Ámbar, nosotros estaremos hablando sobre lo que son la opinión del auditor, opinión calificada, la no calificada, los papeles de trabajo, técnicas de auditorías y pruebas aleatorias o selectivas. Pase la maestra. Otra vez. Cintia Félix y Elsa Alcántara, quien le habla, somos la que estaremos hablando. Sí, maestro, siga. Opinión del auditor. Anteriormente, nosotros hemos estado hablando o hemos hablado sobre lo que es la opinión del auditor. Esta se formará, el auditor formará una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Para ello concluirá sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales o debido o más bien fraude o error, teniendo en cuenta la conclusión si ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada. También teniendo en cuenta la conclusión sobre si los errores detectados no corregidos son significativos o individualmente de forma agregada, y también si los estados financieros han sido preparados de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable. Esto también, lo cual incluye si los mismos revelan adecuadamente las políticas contables y estas son congruentes con el marco de información financiera aplicable. También si la información presentada en los estados financieros es relevante, o sea, fiable, comparable y también comprensible. Y también si se revelan información adecuada que permitan a los usuarios a quienes se destinan entender el efecto de las transacciones y los hechos que recurren materialmente sobre las informaciones contenidas en los estados financieros. Este fue, maestro, un ejemplo que nosotros pudimos encontrar, que es sobre un dictamen o más bien una opinión que un auditor realizó. Sí. Correcto. También sobre la opinión del auditor, esa dice que
tiene dos tipos, las cuales son la opinión no modificada o favorable y opinión modificada. Aquí tenemos la opinión calificada, que está en las finanzas. La opinión calificada es una opinión escrita emitida por un contador o auditor que señala reservas del auditor respecto a las actitudes de los registros financieros examinados. Situaciones que provocó opiniones calificadas implican un ámbito limitado de la auditoría o información faltante o inexactitud. Un auditor también podría escribir una opinión calificada si descubre una práctica contable inusual que no cumpla con los principios de contabilidad generalmente aceptados, la GAAP. También... En este caso, no son principios. Para el caso que nos compete, que es República Dominicana, recuerden, nosotros no aplicamos principios. Aquí se aplican NIF. Claro, esa información de donde ustedes la tomaron, obviamente, en ese lugar, ellos sí aplican principios. Por eso le hago la observación. Estados Unidos sí aplica, por ejemplo, principios. Pero en el caso de España, que es donde nosotros nos compete y que aquí se está aplicando principios desde 1999, NIF. No se aplica principios, sino NIF. Ya eso es, como te digo, es un error del dictamen o del auditor en su propia opinión o dictamen hablar de principio. Tienen que hablar ni siquiera de NIF. Puede hablar, no la puede mencionar, aunque todavía se utilizan y se aplican en el desarrollo de la práctica. Pero cuando se elabora el informe, tú no puedes hablar de norma internacional de contabilidad, tienes que hablar norma internacional de la información financiera, NIF. ¿De acuerdo? Sí. También la opinión calificada también es llamada con salvedades, creo, o tarjeta de la auditoría como opinión calificada o cualificada. Esta significa que el auditor está de acuerdo con los estados financieros, pero con ciertas reservas. Este tipo de opinión es aplicable cuando el auditor concluye que existe una o varias circunstancias en relación con las cuentas anuales tomadas en su conjunto. También se podría decir que pudieran ser significativas. También una opinión calificada puede ser el resultado del efecto Anderson. Yo estuve investigando eso, maestro, pero como que no me quedó muy claro. El efecto Anderson. Decía que es una condición en la cual los auditores realizan investigaciones como exhaustivas intensamente al auditar la empresa con el fin de evitar errores de contabilidad. Ese mayor grado de escrutinio a menudo resulta en una empresa reiterando informes de ganancias, incluso cuando no ha habido tergiversación intencional. O sea, sí, como que... A veces se dan errores, por ejemplo, errores que no son intencionales, ¿de acuerdo? Eso se refiere mucho, o sea, cabe mucho en lo que es el error material, que es prácticamente lo mismo. Exactamente, claro. Sí, porque realmente hay transacciones, hay decisiones propiamente que afectan la información financiera que se hacen a propósito, con el consentimiento de la gerencia, el consentimiento del auditor interno y de la parte financiera, a sabiendas de que eso puede acarrear un inconveniente en el futuro, ya a nivel impositivo sobre todo. Bien. Ok. Está también la opinión no calificada. Una auditoría no está calificada si la opinión del auditor declara que los estados financieros proporcionan una imagen fiel de la empresa. Los informes financieros de las sociedades cotizadas se dan rutinariamente
una opinión sin salvedades en el informe de auditoría. Este tipo de documento esencialmente establece que el auditor da fe del hecho de que no hay irregularidades en los libros de contabilidad. Exactamente. Y que el auditor puede hacer declaración sin ningún tipo de vacilación o reserva. O sea, que está todo claro. Sí, porque mira qué pasa. A ti te pueden pasar una auditoría o no una auditoría propiamente. Por ejemplo, tú como auditor o como representante o empleada de una firma de auditores, resulta que a la firma de auditores o a ti como auditor, como persona ya independiente, como persona normal que ejerce de manera individual, no de forma organizacional, te llega un cliente y ese cliente que es nuevo para ti, obviamente ya él le habían practicado auditorías. Lo único que él decidió dejar de hacer la auditoría con aquella persona para darte los servicios a ti. Y eso es correcto a veces. Miren, en la práctica profesional y sobre todo a nivel privado y también público, lo correcto es que las empresas, por ejemplo, cada 2 o 3 años hagan cambio de auditoría en cuanto a los tipos de firmas. Porque la mayoría de las firmas auditoras se vuelven muy rutinarias en los procesos, en los mecanismos, muy rutinarias. Entonces la gerencia también, esto le sirve cuando hace los cambios, le sirve para tomar y sopesar y hacer lo que es un balance y determinar si realmente la información que se viene sirviendo se corresponde con lo real. Entonces, ¿qué sucede? A ti te pasan la auditoría, esa persona, esa empresa te dice, no, mira, tú me vas a ejecutar esta auditoría del 2020. Claro, tú, como auditora, tienes que coger esa auditoría que se realizaron en el 2018, 2019, por ejemplo, los últimos 2 años, tiene que tomar esas auditorías que se ejecutaron y analizar ese dictamen que está ahí, y basado en el dictamen, entonces a esa firma, a esa empresa que te está dando el servicio a ti, tú tienes que emitirle una opinión. Entonces de ahí va a salir una opinión calificada o una opinión no calificada. Entonces, ¿qué pasa? En tu opinión, si tú determinas que los estados financieros se ejecutaron y están apegados a normas y sobre todo a procedimientos, pues entonces tú vas a emitir una opinión no calificada, como está aquí plasmado, sobre esa información. Porque tú estás recibiendo un trabajo ajeno y hay una norma que lo establece sobre ese tipo de trabajo. Porque es que el cliente en un momento determinado puede decir, mira, tú me vas a hacer este trabajo por el último año y a partir del próximo año no vamos a seguir con los servicios. Amén. Ok. Exacto. Y que aparte de eso, ustedes saben que la auditoría, obviamente, la auditoría anterior, por ejemplo, tú estás auditando 2020, tú tienes que tener como referencia la del 2019, porque en la del 2019, dentro de lo que son los hallazgos y la carta a la gerencia, quedan muchos puntos a veces o algunos puntos pendientes que tú en el 2020 tienes que agarrar la del 2019 sobre eso que tú informaste para ver si se corrigieron. Eso es como el proceso de la conciliación bancaria. Si yo estoy conciliando el mes de junio, yo tengo que tomar como referencia la de mayo también, porque en mayo quedaron un sinnúmero de partidas conciliatorias que se corrigen y se normalizan en junio. Entonces yo tengo que tomar como referencia eso. Ok. Bien. Y también no obstante eso, maestro, que una empresa o una entidad que sea externa que va a realizar una auditoría, exactamente lo que quiere es una opinión profesional de una empresa que desea recibir. Claro, esa. Entonces, sí, pásela. Sí, continuamos, Elsa. Sí, lo dejo con Cintia, maestro. Cintia, dale. Buenas tardes, yo le continuaré hablando sobre lo que son los papeles de trabajo, técnicas de auditoría y las pruebas aleatorias o selectivas.
En el caso de los papeles de trabajo, se denomina papeles de trabajo al conjunto de documentos que integran la información recopilada durante la realización de la auditoría independiente relativa a la empresa, sus estados financieros, procedimientos de trabajo, conclusiones, etc. Esta información recabada servirá como constancia de que se han seguido las normas de auditoría y como evidencia respecto a los procedimientos utilizados en el trabajo. El desarrollo adecuado de lo que son los papeles de trabajo en auditoría es muy importante, más si se considera que a partir de ellos el profesional adquiere lo que es la evidencia necesaria acerca de la situación contable financiera de una determinada empresa. Es muy importante que la evidencia obtenida mediante documentos, testimonios u observación en respaldo del trabajo de auditoría esté dispuesta en forma ordenada y lo que es perfectamente comprensible, para lo cual debe de seguirse una serie de procedimientos de trabajos estandarizados. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver cómo se clasifican los papeles de trabajo. Por su uso se clasifican en continuo, constitución de la empresa, y el temporal de los estados bancarios. Y por el contenido se clasifican en hoja de trabajo, cédulas sumarias, cédulas descriptivas y cédulas analíticas. Siguiente diapositiva. Ok, mira, entonces, en cuanto a los papeles de trabajo, Cintia, y lo demás, toda la, más que evidencia, todo lo que son la técnica, las herramientas que tú utilizas para emplear la auditoría, para llevarla a cabo, todo eso es lo que se considera como papel de trabajo. Por ejemplo, fíjense que aquí le habla de cédula sumaria. La cédula que nosotros utilizamos en los activos fijos, ustedes recuerdan, eso también es lo que constituye papeles de trabajo. La cédula que utilizamos en la cuenta por cobrar y la demás cédula que ustedes implementan como mecanismo para llevar a cabo lo que es el análisis. Por ejemplo, yo voy a comparar lo que ellos dicen en cuanto a bonificación registrada, bonificación separada contra el cálculo mío, la parte del impuesto sobre la renta. Todos esos mecanismos que yo utilizo son lo que se consideran como papeles de trabajo, y lo mismo deben estar acompañados cuando sea necesario de evidencia. La evidencia, que son las documentaciones que tiene la empresa, llámese factura, documentaciones, cheque, transferencia y cosas, contratos, si se trata, por ejemplo, de los préstamos, en este caso de los apalancamientos, contratos, pagaré, tabla de amortización, todo ese tipo de cosas. Y es recomendable que se tengan en digital también, pero que se tengan impreso y que usted lleve un control, un archivo de cada expediente, de cada auditoría por cliente sobre eso. Le hago la observación porque recuerden que ustedes están brindando un trabajo como auditores y están dando fe pública de ese trabajo. Entonces, ese tipo de trabajo, si usted no lo documenta bien y usted hace un trabajo con criterio, recuerde que mañana ante un juez, usted puede quedar mal parado. ¿Por qué razón? Porque la sociedad se puede meter en problemas. Ustedes saben que dentro de la sociedad hay mucho inconveniente. A veces hay socios muy tigres. Es como yo siempre he dicho, muchas veces en la sociedad, el que tiene la menos capacidad, el que no estudió, a veces el que se la den más sabio, y es el que quiere emplear un sinnúmero de altimañas para sacar beneficio y provecho de manera individual, que a veces conllevan a la empresa muchas veces terminando en quiebra y en ciertas situaciones económicas difíciles. Entonces, cuando usted dictamina, cuando usted ejecuta el trabajo de auditoría, cuando usted lo desarrolla, si usted no tiene las evidencias para ante un juez, cuando usted se le cite, por ejemplo, que eso puede ocurrir, y usted no pueda refutar lo que ellos dicen con evidencia y prueba de que usted hizo un trabajo, entonces fácilmente usted, aparte de credibilidad, usted puede acarrear un problema de penalidad también, porque las propias normas establecen eso. La norma que tiene que ver con el dictamen lo dice claro. Si buscan la NIF
en este caso NIF para PYME, la 8, lo establece que si, de acuerdo a lo que dice esa norma internacional de la información financiera, de lo que debe contener el dictamen, usted omitió informaciones que debe contener el dictamen, solamente por eso, oigan bien, esto no es asunto ya de un juez, esto es a nivel ya de lo que es el procedimiento y la ética y el debido cuidado y trabajo en el proceso del auditor. Entonces, miren para que ustedes vean lo que yo le estoy comentando. Ustedes han visto en los noticieros donde se ha mencionado mucho una compañía, una empresa auditora, sobre un caso en particular que llevan del tema de antipulpo, de la famosa institución del FONPER que la dirigía Fernando Rosa y una hermana de Danilo Medina. Fíjense donde un abogado de ellos, de la defensa, menciona mucho a KPMG, a la firma auditora, donde él dice, no, porque esa situación, que eso no es cierto lo que dice el Ministerio Público, porque esas son auditorías que se han ejecutado, y cómo es posible que una institución que todos los años hace auditoría con una empresa reconocida a nivel internacional, como es KPMG. Entonces, fíjense cómo KPMG, cada vez que se le aborda o se le cuestiona a ese abogado de la defensa, menciona KPMG. Imagínense, KPMG como empresa tiene todas sus documentaciones, pero yo le apuesto a ustedes que KPMG ya se ha reunido varias veces, ellos internos en la empresa, preparados para si en cualquier momento la juez o un juez lo cita, ellos tienen que ir a dar parte, como decimos aquí en el barrio, sobre su trabajo. Bien, entonces eso hay que tenerlo muy claro, por favor. Continuamos. Sí, maestro, la siguiente diapositiva. Técnicas de auditoría. Las técnicas de auditoría son aquellos procedimientos y metodologías emprendidas por la persona responsable, el auditor, de evaluar o analizar una organización. La relación de las técnicas de auditoría ampliamente extendidas en el ámbito empresarial tienen que ver con los que son los distintos planteamientos o las distintas metodologías que emprende un auditor en su trabajo. Estas abarcan todos los enfoques empleados por el profesional auditor. Dame un segundo. Disculpen. Como decía, esta abarca todos los enfoques empleados por el profesional auditor a la hora en la que realiza su labor. También están condicionados y son adaptables a los distintos tipos de empresa u organización objeto de este proceso. En ese sentido, también las técnicas propias del trabajo de auditoría tienen lo que es una naturaleza claramente formal, ya que así conforman un método analítico y de investigación necesario para lo que es la elaboración de conclusiones y evaluaciones. Entre las características de las técnicas de auditoría tenemos que tienen naturaleza formal, son aplicables a todo tipo de empresas e institución, se focalizan en lo que son puntos o hechos del funcionamiento empresarial, como por ejemplo su actividad económica, el empleo de recursos y estados financieros principalmente. Y también en la combinación de auditoría. Siguiente diapositiva. Pruebas aleatorias o selectivas. La prueba selectiva o muestreo es un procedimiento que se utiliza de evaluaciones sobre las características de un grupo numeroso de partidas mediante el examen de un grupo parcial de ellas. El uso del muestreo, bajo el nombre específico de prueba selectiva, ha sido general y antiguo en lo que es la práctica de la auditoría. En un principio, las labores profesionales de auditoría
eran en su mayor parte una serie de exámenes exhaustivos de la profesión y registros de una empresa, tendientes a corregir y así también modificar lo que son los efectos de los métodos deficientes de contabilidad y control interno. Sin embargo, corriendo paralelamente con la evolución de las empresas y lo que es el avance de los métodos de contabilidad y de control interno, los auditores fueron entendiendo lo impráctico y antieconómico que esto resultaba. Y de ahí viene... un segundo. Las pruebas selectivas o aleatorias tienen varias ventajas. Entre ellas están la ventaja más importante, que ayuda a la economía. También la oportunidad, la prueba selectiva permite que, por la misma razón de disminuir el número de partidas a examinar, reducir lo que es el tiempo entre la fecha y de los estados financieros, en la que los estados financieros son sometidos al auditor y la fecha que éste puede emitir su dictamen. La siguiente es la minuciosidad. El examen es exhaustivo de un número considerable de partidas semejantes hace prácticamente imposible la minuciosidad, y entonces realizando las pruebas selectivas o aleatorias hace que esto sea más simple a la hora de realizarlo. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra exposición. Ok, muchas gracias. Por favor, vamos entonces, déjame poner aquí la participación. Voy ahora, por favor, entonces, con Erika y Fermín. Erika y Fermín, por favor. Erika y Fermín me enviaron. Ah, Erika fue la que tú me enviaste directamente, ¿verdad? Ok. No. Vamos. ¿Me escuchan allá? Dele. No, maestro, yo estoy entrando para ofrecer mi disculpa que no pude hacer la diapositiva. Okay. Sigo con el mismo inconveniente de subir la tarea, que no me suben. Yo tengo la práctica hecha. Ya, ok, vamos por favor. Entonces tú estabas con Erika, ¿verdad? Erika, sí, vamos entonces, por favor. Erika, gracias. un problema. Erika, vamos. Ah, pero Erika me dijo como que me iba a exponer, ¿verdad? Porque ella tiene que un problema. Sí, Erika me dijo como que ella tiene un inconveniente. Bien, entonces. Ella me está diciendo, maestro, que está en el médico. Ah, sí, vamos con Morelia, por favor. Morelia, ¿dónde está la tuya? Yo se la envié, maestro, por el grupo. Por el grupo lo enviaste. Vamos a ver. No. Ok,
esta que está aquí. Sí. Esta que está aquí. Esta que está aquí. Está descargando ahora. ¿No? Entonces, vamos a ver si ya descargó. Vamos contigo, Morelia. Morelia. Sí, de un momentico más. ¿Puedo comenzar ya, maestro? Déjame ver porque ahora no me quiere dar. Voy a tener que descargarla de nuevo. ¿Ve? Sara. Ahora sí, vamos. Vamos allá. Mi nombre es Morelia Matos y le voy a exponer el procedimiento de auditoría. Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a la partida o al grupo de hechos y de circunstancias relativas a los estados financieros, objetivo o examen, mediante los cuales el contador público obtiene las bases para fundamentar su opinión. Pase, maestro. Procedimientos analíticos. Significa las evoluciones de información financiera realizadas mediante el análisis de las relaciones entre los datos financieros y no financieros. Los procedimientos analíticos también incluyen, en la medida necesaria, la investigación de las variaciones de las relaciones identificadas que sean incongruentes con otra información relevante o que difieran de los valores esperados en una importancia significativa. En un importe significativo. El auditor diseñará y aplicará en una fecha cercana de la finalización de la auditoría procedimientos analíticos que le faciliten alcanzar con conclusión global sobre si los estados financieros son congruentes con sus conocimientos de la entidad o empresa. Los procedimientos analíticos también incluyen la consideración de las relaciones, como por ejemplo, pase maestro. Entre la información financiera e información no financiera, relevante como los costes salariales y número de empleados. Entre los elementos de la información financiera, de los que sobre la base de experiencia de la entidad, se espera que sigan en una pauta predecible, tales como los porcentajes de del margen bruto. Se puede emplear varios métodos para aplicar procedimientos analíticos. Dichos métodos van desde la realización de las composiciones analíticos, de las composiciones simples, hasta la ejecución del análisis complejo mediante la utilización de las técnicas estadísticas avanzadas. Los procedimientos analíticos se pueden aplicar a los estados financieros consolidados, a componentes y a elementos individuales de información. Pase, maestro. Ok. Se pueden emplear varios métodos para aplicar procedimientos analíticos. Dichos
Dichos métodos van desde la realización de las composiciones simples hasta la ejecución del análisis complejo, mediante la utilización de técnicas estadísticas avanzadas. Los procedimientos analíticos se pueden aplicar a estados financieros consolidados, a componentes y a los elementos individuales de información. Procedimientos analíticos sustantivos. Los procedimientos analíticos sustantivos del auditor pueden convertirse en pruebas de detalles o procedimientos analíticos sustantivos en ambos. La decisión de realizar o no procedimientos analíticos se basa en el juicio del auditor sobre la eficiencia esperada. El auditor puede indagar ante la dirección sobre la disponibilidad y fiabilidad de la información necesaria para la aplicación de procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos sustantivos son más educados en el caso de grandes volúmenes de transacción que tienden a ser predecibles. Pase, maestro. Procedimientos analíticos que faciliten una conclusión global. Las conclusiones extraídas en los procedimientos analíticos tienen como finalidad corroborar las conclusiones alcanzadas durante la auditoría de los componentes individuales o de elementos de los estados financieros. Los resultados de los procedimientos analíticos pueden poner de manifiesto un riesgo de incorrección material no detectado en anterioridad. Ok, seguimos. Programa de auditoría. El programa de auditoría es la planificación de todas las auditorías que se llevarán a cabo en un periodo determinado. Por ejemplo, durante el 2019. En el programa de auditoría se pondrán fecha a distintas auditorías que tendrán lugar en la organización, tanto las auditorías internas como las externas. En algunas empresas las auditorías internas se realizarán en un único momento o en tiempo, pero no habrá otras organizaciones que por su tamaño o por su decisión interna se realizarán 2 o incluso 3 auditorías internas al año. Siguiente. Siguiente, maestro. Aquí le muestro un ejemplo de un programa de auditoría. Por ejemplo, responsable del sistema de gestión de la calidad. ¿Quién lo hace? El auditor. Anualmente. ¿Cuándo se hace? Unos días antes de realizar la auditoría. Los que van a ser auditados. ¿Quién debe conocerlo? Los que van a ser auditados. Pase, maestro. La NIF 2021. La NIF 2021. No, 21. NI 21. 21. Sí, 21. Se me equivoqué. Perdón. La NIF 21. Sí. Efectos de las variaciones de la tasa de cambio de la moneda extranjera fue emitida por el Comité de Normas Internacionales de la Contabilidad en diciembre del 1993. Sustituyó a la NIF 21, contabilización de los efectivos de las variaciones de las tasas de cambio de la moneda extranjera, emitida en julio del 1983. El objetivo de esta norma es prescribir cómo se incorporaron
en los estados financieros de una entidad, las transacciones en una moneda extranjera y los negocios en el extranjero, y cómo convertir a los estados financieros en una moneda presentación elegida. El párrafo 9 de la NIF 21 define la moneda funcional como el entorno económico principal en que pone una entidad normalmente en el entorno aquel en que se está generada, en que se genera y gasta el efectivo. Hasta aquí, maestro. Ok, entonces miren qué pasa, que esa norma tiene que ver con la parte que nosotros trabajamos y que ustedes realizaron en la práctica sobre la prima y el ajuste. Y esa es la norma que tiene que ver con eso y que indica y traza las pautas para su ejecución. Ok, entonces, bien de entrada o ya casi de salida, muchísimas gracias a todos ustedes, y a todas, obviamente, a mujeres. El único hombre aquí es Fermín y yo, ¿verdad? Se supone, maestro. Bueno, Maestro, dígame. dice, Erika me está escribiendo. Ella Sí. me informa como que ha tenido problemas con el internet y no ha podido subir o no pudo subir la práctica. Ella le manda a decir si podría darle una oportunidad por lo menos de 10 minutos. Para Eso yo iba a hablarle ahora, que tengo personas aquí que no me han enviado la parte práctica todavía. Y faltan 2 personas por enviar el trabajo también final. Bien, por favor, miren. Tengo noticia que informarle ahora, por favor. De entrada, déjenme decirle que ya hemos llegado a la conclusión final de lo que es el programa de clase. Todavía queda, de acuerdo al programa de clase, queda el próximo encuentro, de acuerdo al programa de la universidad, queda el próximo jueves 29 de clase. Ellos van a fijar ya para el día 29, creo que para el 30 o 31 estarían fijando, día primero, fijando los parciales. Porque el cuatrimestre termina como el día 8 por ahí, o el día 10 o antes. El final, el examen final. Bien. Entonces, voy a anunciarle lo siguiente, por favor. Porque tengo una serie de situaciones aquí con algunos participantes. Miren, esos participantes que ustedes ven ahí en pantalla, ¿lo pueden observar? Sí, maestro. Esos participantes, ¿quiénes están ahí, por favor? Estoy yo, Ámbar, maestro. Ámbar, Cintia, Elsa y Erika. Esos participantes tienen que reprobar la materia. ¿Cómo así, maestro? ¿Usted no sabe lo que es una reprobación? Maestro, usted ¿Cómo cree que a no un vamos a estudiante hacer con un maestro? infarto? ¿Quién fue que habló ahí? Ámbar, que Usted eso va a hacer que a un estudiante. No escuché bien. ¿Qué dice? Maestro Ámbar. Ámbar le acaba de decir que una reprobación es una persona cuando quema o deja una asignatura, porque yo estoy incluida ahí. Claro, tienen que reprobar, no aprobaron, no cumplen con los requisitos totales para poder calificarla, aunque reciban el final. No, maestro, no asuste así, profe. Ahí Y está. además, maestro, usted Así dice que- una cosa, maestro, usted dice una cosa y lo que nosotros tenemos como prácticas, exposiciones, dicen otra.
No, soy yo el que evalúo. Por eso mismo, y como ustedes Tu el que evaluación está evalúa, fallida, nosotros profe. tenemos unas calificaciones que nosotros las vemos tanto en los parciales como en las prácticas y en la plataforma. Ah, bueno. Eso relajando que él está. No, yo no sé, yo le Voy a dije, meter. tienen que reprobar su asignatura y seleccionarla para el próximo cuatrimestre. Ya di que aperturaron, me dijeron No, para el próximo cuatrimestre vamos a dar auditoriado con usted, no la 1, la 2 ahora. Ya lo sabe. Bien, entonces, así que mi gente, ya ustedes saben, están reaprobadas. Bien, entonces, Ámbar, Cintia, Elsa y Erika, esas 4 participantes que están ahí, por favor, miren aquí, por favor. ¿Qué significa eso? Exonerada. Exactamente, ustedes están exoneradas del final, del examen final. Del examen final, lo único que van a hacer cuando me manden, nosotros no vamos a tener encuentro el próximo jueves, no hay encuentro. Solo estén atentos cuando se vaya a publicar el examen final. Cuando se publique, simplemente me lo van a enviar, me lo van a devolver con su nombre y su matrícula para calificarla. Entonces, las demás participantes, que son 3 adicionales que quedan, ellas tienen que ir al final, porque es que tenemos una situación ahí un poco, no delicada, pero sí para poder compensar y que puedan tener también una calificación igual o parecida, o cuando viene a ver hasta mayor a la que ya están exoneradas. Es indispensable que reciban el final para que compensen unos puntos. El caso de Ana Lidia tiene que ir al final, Fermín tiene que ir al final y Morelia. Yo no sé qué pasó con mi amiga Morelia. Morelia es una muchacha que comenzó muy bien, excelente, y Morelia de repente Maestro. tuvo inconveniente. Sí, maestro, mire, yo trabajo en una ONG y he tenido una entrega de informes, maestro, que usted no sabe nada. Y el examen, en el segundo examen parcial, usted no me lo ha calificado. Sí, pero ok, el examen parcial yo no te lo he calificado. ¿Por qué? El segundo no. ¿Por qué? No sé, ya yo lo envié. Entonces hay que ver realmente cuál es la situación, porque sí, como te digo, yo he estado muy atento a esa situación. Sí, mira, a ver, porque ya yo la envié, pero la práctica de hoy, maestro, yo envié una, pero me falta otra por enviar. Yo quiero saber si usted me puede dar hasta mañana, en la tarde, porque en la mañana estoy full con el trabajo. Si en la tarde por lo menos yo puedo enviarlo, mañana en la tarde. Bueno, mira, vamos a chequear entonces mañana temprano eso, para ver la situación. Julian, sí, Carolina no está aquí, Julian. No, ellos están para allá abajo, para donde nena. ¿Están donde nena? Pues bien. Entonces, vamos a chequear eso para resolver ese tema tuyo, Morelia. Sí, está bien. Pero realmente, mira, hay que buscar una solución a eso. Mira qué pasa. Déjame decirle, miren. Ana Lidia, por favor, está en línea, Ana Lidia. Sí, maestro, estoy aquí. Mira, yo necesito, mi amor, que tú resuelvas esa situación. Yo te voy a dar chance hasta la próxima semana para que tú te normalices, pero tú estás muy, muy por debajo. Y Fermín, sobre todo Fermín y Morelia, o mejor dicho, Ana y Fermín tienen que tratar de resolver su situación, su estatus.
Te soy honesto, Ana Lidia, resuélveme eso, porque realmente, aunque me reciba al final, posiblemente tú reapruebes la asignatura. Yo no sé, Está porque bien, es que maestro. no es posible que tú tengas nada más acumulado y presentado de todos los trabajos que yo he asignado, que deberían tener ya en promedio 80 puntos acumulados, sacando ya, dejando fuera lo que es los 20 del final, y tú apenas tienes 20. Entonces, ¿qué ha pasado ahí, mi niña? Tú no me has presentado nada, ninguno de los trabajos. Yo le dije, maestro, que la PC mía tenía problemas y sin embargo el segundo parcial y algunas prácticas se le he enviado por WhatsApp. Pero tú tienes que resolver eso, mi niña, resuelve eso, porque es que, como te digo, al fin y al cabo quien es la afectada en este caso eres tú. Yo busco la vuelta a esta situación, yo le busco la salida. Sí, yo entiendo, yo lo voy a resolver. Realmente, imagínate, si tú llegas a la última semana y ya cuando yo tenga que calificar, tú llegas a esa situación ahí, yo no puedo hacer nada. Ok, maestro.